A visión global, hoy las bolsas se tiñen de rojo por esa resaca respecto a ayer de la subida de tipos de la Reserva Federal y por ese tono que utilizaba Powell, que fue interpretado, pues algunos lo interpretaban como algo más dovish, pues, sin embargo también utilizó algunas palabras pues que se interpretaron de forma más agresiva. Y los mercados se mostraron titubeantes, pero hoy sí que se han dado un batacazo. Vamos a hacer un breve repaso. Aquí en Europa, el CAC 40, el índice de referencia de la Bolsa de Francia, registra una caída de más de medio punto porcentual, menos 0,54%. El IBEX 35 sí que marca una caída bastante más acusada, 1,25%. Se deja el principal índice de referencia bursátil español. Por su parte, el DAX alemán registra casi un punto porcentual de caída, 0,95 en tono negativo. Y allí en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, pues el S&P 500 registra una caída de 0,42%, aún no está cerrada la Wall Street, y el Nasdaq 100, que siempre sabemos que es algo más volátil, los movimientos más abruptos en el índice tecnológico, pues registra una caída de más de un punto porcentual. A esta hora pues 1,03% se deja ese Nasdaq 100. Y tras este breve repaso, nos vamos a México con José Ricardo Rangel. Ayer estuvieron cerrados, ¿verdad?, los parqués allí en México, pero ¿cómo se están comportando en el día de hoy, José Ricardo? Correcto, Fernando, pues un gusto saludarte a ti y a nuestros amigos ahí en España. Y efectivamente, el índice de precios y cotizaciones también se tiñó de rojo después de que, como comentabas, estuvimos cerrado por Día de Muertos ayer. Y bueno, por un lado, el tipo de cambio sigue siendo pues refugio. Recordemos bien que a pesar de que se tuvo la decisión de la Fed, bueno, pues nosotros, nuestro Banco Central, pues tiene empecinadamente seguir subiendo las tasas y obviamente pues seguimos siendo atractivos, por lo menos en la renta fija aquí en México, y eso pues vaya, se refleja en este tipo de cambio que al día de hoy está en 19 pesos con 68 centavos. Recordemos muy bien, y vaya que insistamos con esto, el tipo de cambio se está fortaleciendo por lo anterior, más no por las remesas, que también es un dato que ya platicábamos el día de ayer en el video que les enviamos, mi querido Fer, que bueno, pues sigue siendo un nivel interesante y está tocando nuevamente máximos las remesas, todo este dinero que se jala de Estados Unidos, de nuestros conciudadanos. Y bueno, por el otro lado, mi querido Fer, tenemos cómo estamos, bueno, pues con esta también índice rojo, nuestro índice de precios y cotizaciones, 50,480 unidades, una contracción de 0,76% con respecto al día martes. Y bueno, las principales empresas que están tiñendo de rojo el índice son Cemex. Cemex está junto con Volaris con 5,51% a la baja, Volaris 5,45% a la baja. Recordemos que Cementos Mexicanos, bueno, a pesar de toda esta inversión que le está teniendo a la parte tecnológica y vaya, la parte de la construcción, bueno, pues sigue estando en niveles, vamos a ver rapidísimamente el gráfico de Cemex. Aquí lo podemos ver que hubo una pequeña recuperación con todos estos pues estrategias que ha tenido. Sin embargo, bueno, pues hoy, al día de hoy, sí tiene este jalón a la baja. Y bueno, también Volaris, que pues es una empresa, nuestra aerolínea, que de las dos aerolíneas que todavía cotizan en bolsa, bueno, pues también ha tenido esta contracción los últimos meses. Y bueno, pues Grupo Aeroportuario del Sureste, que recordemos que son las empresas que mejor comportamiento han tenido en cuanto a fundamentales en el índice de precios y cotizaciones, Azur, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Centro, bueno, pues hoy también se tiñen de rojo con 4,39% a la baja en el caso de Grupo Aeroportuario del Sureste y Grupo Aeroportuario del Pacífico con 2,85% a la baja. Es así como se está desenvolviendo el día de hoy el mercado bursátil mexicano, mi querido Fernando, y pues vaya, sin más preámbulos, si nos haces como siempre los honores, Fer. Pues sí, porque hoy hablamos de un tema muy interesante y además con una referencia, ¿verdad?, del sector. Pues vamos a hablar sobre la actual situación económica, sobre esos posibles riesgos de recesión que todo el mundo teme. Y contamos hoy con Jesús Luna, que es socio líder de Private Enterprise de KPMG México, nada más y nada menos.
¿Qué tal, Fernando? Amigos allá en España. Bueno, pues la verdad muy contento porque tenemos invitados de lujo y bueno, pues no nos podemos quedar atrás con estas actualizaciones que está teniendo KPM en México. Y es que tenemos aquí a Jesús Luna, socio líder en Private App Enterprise en México y bueno, pues que ha sido asesor en diversas industrias aquí en México y en Estados Unidos y que cuenta con más de 27 años de experiencia. Un tema que vamos a estar tratando es que la encuesta que ha sacado como cada año KPMG, pues enfocada precisamente en distintos rubros, en distintos riesgos. Y bueno, pues sin más preámbulos, te doy la bienvenida, mi querido Jesús. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Bueno, pues estábamos platicando un poquito de esta encuesta. Platícanos qué es esta encuesta, cuáles son los principales drivers que tiene esta encuesta de todos los CEOs aquí en México y también en Latinoamérica. Claro que sí, Ricardo. Mira, te comento, este estudio es bastante relevante porque nos da la perspectiva que tienen los CEOs o directores generales de las compañías a nivel mundial y de igual manera a nivel México con relación a 4 temas que son sumamente relevantes. El primero es el tema de panorama económico. El segundo es con relación al tema de las mayores expectativas sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza, que como sabes han ganado muchísima relevancia a nivel compañía y a nivel de stakeholders o inversionistas, reguladores, clientes, consumidores, proveedores. El tercer tema de estrategia digital competitiva y el cuarto, y no menos importante, el tema de fomentar la resiliencia de la empresa. Yo creo que estos 4 elementos son conceptos bastante relevantes y que nos dieron una visibilidad y hallazgos importantes y que pueden ser de interés para las compañías. ¿Cuáles son los principales riesgos que están vislumbrando los CEOs aquí en México? Fíjate, en este tema de riesgos, me gustaría hacer referencia a un tema que se exacerbó para bien, derivado de la pandemia, fue el tema del ejercicio de gestión de riesgo empresarial. Este ejercicio de gestión de riesgo empresarial es una gran herramienta para las compañías, para la alta dirección y para el consejo y comité de auditoría. ¿Por qué? Porque les permite a las compañías primeramente conocer cuáles son los riesgos que pudieran poner en jaque a la estrategia definida, en este caso por consejo, e implementada por la alta dirección para alcanzar los objetivos que tienen definidos para corto, mediano y largo plazo. Y desde una perspectiva de riesgos, estos pueden ser internos o externos y pueden ser actuales o emergentes. Para el 2022, en el SEA Outlook, se identificaron 5 temas sumamente relevantes. El tema de riesgos por tecnologías emergentes o disruptivas. Como sabes, este tema de las tecnologías emergentes o disruptivas fue un tema que se exacerbó a raíz de la pandemia y esto viene de la mano con el tema del riesgo de ciberseguridad. Las compañías están preocupadas y la alta dirección está preocupada con relación a cuáles son los controles y los mecanismos que se han implementado a nivel compañía para gestionar estos riesgos de una forma efectiva. Otro tema importante que les preocupa a los CEOs son los riesgos operativos. Como vimos, había muchos riesgos operativos, muchos riesgos originados y relacionados a la operación que potencialmente pudieran tener una afectación relevante y que no estaban en el radar. Este tema de riesgos operativos sigue estando en la mente de los CEOs y es un tema crítico a ser gestionado en el corto, mediano y largo plazo. El tema de riesgos regulatorios, como sabemos, el tema de riesgo regulatorio es sumamente crítico y que puede tener afectaciones no únicamente en la parte económica, sino también en la parte de reputación, es decir, un riesgo reputacional con relación a incumplimiento de temas regulatorios y por todo lo que ha surgido derivado de la pandemia. Otro riesgo que es sumamente importante es el tema de riesgos ambientales o relacionados con el cambio climático. Y este toca el tema que comentaba hace unos minutos, el tema ambiental, social y gobernanza, o ASG o ESG en inglés como se le conoce. Este concepto de ASG o ESG ha tomado mucha relevancia con los stakeholders. Y quiero puntualizar uno en particular, el tema de los inversionistas. Los inversionistas están poniendo un foco relevante en cómo las compañías dentro del sector o industria en el que operan, cómo están gestionando los riesgos relacionados a esa industria y sector en la parte ambiental, en la parte social y en el tema de gobierno corporativo con relación a la transparencia. Es importante no únicamente saber qué es lo que está haciendo la compañía, sino cómo lo están informando a los stakeholders o partes interesadas, que más adelante pudiera compartir contigo información relevante. Y el quinto y último riesgo, y no menos importante, es riesgos reputacionales o de marca,
que esto también se liga con el tema de riesgo regulatorio. Sabemos hoy en día, por el tema de redes, todo el tema de redes sociales, una actividad de la compañía que no esté alineada a sus políticas o a sus valores o a su código de ética, pudiera poner en jaque y pudiera tener una reputación sumamente relevante. Estos son los riesgos que ven los CEOs de las compañías que participaron en la encuesta del CEO Outlook 2022 y que sin duda son temas críticos que deben de estar en la agenda y que de igual manera deben de ser el conocimiento del Consejo de Administración y de los comités de apoyo que pudiera tener la entidad. Oye, Jesús, muy interesante sobre todo el tema, pues vaya, de la transmisión de la información hacia los inversionistas. Ahorita yo creo que me gustaría andar más en el tema, sin antes que nos des un poquito sobre el contexto económico. Se está hablando en esta encuesta precisamente de una posible recesión. ¿Cómo está viendo el CEO aquí en México este tema económico? Claro que sí, mira, Ricardo, y en este tema se liga el tema de panorama económico. Y si volteamos a ver cómo está el tema de la expectativa de los CEOs con relación al tema del panorama económico, la confianza en la recuperación se mantiene. Ahora sí que se esperan oportunidades en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? El 73% de los CEOs que participaron en la encuesta del CEO Outlook confía en la resiliencia de la economía global para los siguientes 6 meses. Aquí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque tuvimos un incremento de 14 puntos del pulso que tuvimos en enero y febrero con relación a la encuesta que tomó lugar en los meses de julio y agosto. Es importante quizás hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque en el pulso de enero y febrero que hacemos con 500 CEOs, queremos ver cuál es su expectativa o cuál es su visión en ese momento. Y la encuesta del CEO Outlook que tomó lugar de julio y agosto, aquí se tuvo una mejora de 14 puntos con relación a este concepto de la recuperación. De cara a los próximos 3 años, ¿cómo lo ven los CEOs? 85% confía en el crecimiento de la economía de su país. Y aquí me gustaría puntualizar que para el caso de México es el 80% de los CEOs que confían en el crecimiento de la economía del país. Y el 85% a nivel global y un 76% en México confía en el crecimiento de su organización. Como sabemos, dependiendo del sector o industria donde esté operando la compañía, estos sectores e industrias pueden tener realidades distintas. ¿Por qué? Porque puede ser que la oferta de sus productos o servicios que sean foco de su operación o negocio de la compañía pudieran tener efectos o tendencias distintas, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar que el 85% a nivel global y 76% a nivel México confía en el crecimiento de su organización de cara a los próximos 3 años. Ahora bien, desde una perspectiva de panorama económico, el 86% a nivel global y un 32% a nivel México considera que habrá una recesión en los próximos 12 meses. Y con relación a cómo va a ser de fuerte o de intensa esta recesión, el 58% a nivel global y el 26% a nivel México indican que dicha recesión se puede considerar que será ligera y breve, ¿no? Lo cual, sin duda, es un tema sumamente relevante para tenerlo en la agenda, para tener ahora sí que un foco de atención puntual con este concepto y para ver qué ajustes se pudieran estar haciendo a los modelos de negocios y a la operación per se. Y en esta parte, Ricardo, me gustaría compartir contigo con relación al tema de panorama económico, que es el tema que nos ocupa ahorita, el tema del el 76% de los CEOs que participaron en la encuesta esperaba una recesión y se prepararon para ello. ¿Cómo se prepararon? Implementaron unos minutos. Mientras que en México un 24% esperaba dicha recesión y se preparó para ello. Ahora bien, ¿cuáles son las dos acciones principales? Y ahora sí que estas no son buenas noticias, es que un 39% a nivel global y un 26% a nivel México ha congelado contrataciones. Esa es la visión y es la información de valor que nos comparten los CEOs, mientras que el 46% a nivel global y un 34% a nivel México considera de reducir la plantilla en los próximos 6 meses. Sin duda es información que llama la atención con relación a ver qué es lo que está planeando los CEOs de las compañías y la alta dirección con relación al panorama económico que están visualizando para los siguientes 12 meses. Oye, Jesús, precisamente me gustaría platicar, que nos platicaras sobre el tema de fusiones y adquisiciones, pero creo que podríamos hilar mucho la parte del talento. Ahorita con todos los datos que nos has dado, bueno,
creo que la parte del talento, de cómo está visualizando ahora sí que el empleado esta situación de oferta de las empresas. ¿Cómo está la encuesta en este aspecto? ¿Qué es lo que busca tanto la empresa como el empleado hoy por hoy? Fíjate que aquí me gustaría compartirte, el talento es sumamente relevante y sabemos que está en la agenda el que los CEOs es un tema que les preocupa y es un tema que quieren gestionar y que están gestionando con relación a las habilidades y con relación al cuidado que están teniendo con relación al talento o los colaboradores a nivel empresa, ¿no? Y esto se liga con el concepto de las estrategias de crecimiento que están teniendo las entidades. El estudio que nos refleja que el 48% a nivel global y un 58% a nivel México indica como principal estrategia de crecimiento inorgánico en los siguientes 3 años. ¿Y cómo planean llevar este crecimiento inorgánico? Un 26% a nivel global y de igual manera en México con un 26% es a través de alianzas estratégicas, es decir, terceros que se puedan alinear a la estrategia, al modelo de negocio de la compañía para alcanzar ese crecimiento inorgánico. Un 11% a nivel fusiones y adquisiciones, mientras que en México ese 11% se convierte en 20%, y con relación a joint ventures o negocios conjuntos, un 11% global y un 12% México. Sin duda, el tema de crecimiento inorgánico puede marcar la pauta para efectos de alcanzar los objetivos de crecimiento que tienen las entidades en el corto, mediano y largo plazo. Y ahora bien, con relación al tema de los colaboradores o el talento, este se liga, Ricardo, con el tema de los ASG o los temas ambientales, sociales y de gobierno. Y me gustaría enfocarme en la S, que viene siendo la parte social. ¿Qué es lo que nos dice el estudio? Los CEOs mencionan que la clave para acelerar la estrategia ASG o los temas ambientales, social y de gobierno es adoptar un enfoque más proactivo en cuestiones sociales con un 34%, a través de aumentos de inversión en salarios de nuestros colaboradores y con el tema de atención de derechos humanos. Sin duda, dos grandes conceptos que pueden agregar bastante valor al interior de las organizaciones y de igual manera con las comunidades que interactúan. ¿Cuáles son los retos para el éxito de dichas estrategias ASG a 3 años? 17% de los CEOs a nivel global y un 12% en México, el tema de presiones empresariales o económicas más apremiantes que roban atención a los temas ASG. Y un 42% a nivel México consideran que el reto más importante para las estrategias ASG es poder identificar y cuantificar las métricas establecidas. ¿Por qué? Es importante saber cuáles son los riesgos y cuáles son los temas críticos en la parte ambiental, social y de gobierno de la entidad, considerando el sector e industria donde opera. ¿Por qué? Porque una vez que se identifican va a ser muy importante que se definan acciones relevantes para gestionar estos temas y no únicamente las acciones, sino también llevarlos a un informe de sustentabilidad y que esto se publique y que se comparta para que las partes interesadas tengan visibilidad de las acciones que están teniendo las entidades al respecto. Javier, precisamente esta transparencia y la parte de gobernanza, sobre todo en la parte de fusiones y adquisiciones, el 52%, perdón, de las empresas aquí en México, en la encuesta que nos están haciendo favor de transmitir, está pensando en realizarlas, en tener un impacto. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lo está observando KPMG, este acogimiento de la transparencia de la parte de reportes? Que, vaya, en México estamos muy acostumbrados a que estos detona en la parte financiera, en la parte sobre todo de cuestiones bursátiles, ¿no? Pero ¿cómo lo está cogiendo las otras empresas que no están dentro del sector financiero ni bursátil, creo, Jesús? Sí, claro que sí, Ricardo. Mira, este tema, efectivamente, como tú bien dices, las entidades han tenido muchísimo foco en la parte financiera, pero de igual manera los grupos de interés solicitan mayor emisión de informes y transparencia en temas ASG. Sabemos que hay compañías que tienen reportes de sustentabilidad muy robustos en donde están revelando, en este caso, las acciones que están tomando para gestionar temas y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en la compañía y cómo estos temas a nivel sector e industria pudieran estar afectando, teniendo repercusiones importantes a nivel compañía. Entonces, es importante este tema. Sin embargo, el 69% de los CEOs participantes a nivel global y un 66% a nivel México consideran que sí es necesario tener mayor emisión de informes y transparencia en dichos temas. Pero un 17% a nivel global y un 4% a nivel México
tiene como reto principal el escepticismo de los grupos de interés respecto al greenwashing. Este concepto de greenwashing es que las compañías pudieran estar mandando un mensaje con relación a que son o están tomando acciones relevantes con relación a los temas ambientales, sociales y de gobernanza que afectan a la industria y que pudieran estar presentando una situación mejor de la realidad que pudiera tener la entidad. Entonces es un tema relevante, es un tema que está llamando la atención, este tema del greenwashing. Y por otra parte, ¿qué es lo que nos dice el estudio? Es de que se tienen mayores expectativas sobre temas ASG. Un 38% a nivel global y un 34% en México, se identifica una batalla por expresar una historia ambiental, social y de gobernanza convincente. Es decir, que efectivamente sea bienvenida por parte de los stakeholders, y un 73% a nivel global y un 76% en México considera que el escrutinio de los grupos de interés seguirá acelerándose en los siguientes 3 años. Y este tema es sumamente relevante, Ricardo. ¿Por qué? Porque sabemos que desde una perspectiva de inversión, por ejemplo, los inversionistas tienen un foco en cómo las entidades están gestionando sus temas ESG. Pero de igual manera es sumamente relevante el considerar que no únicamente es un tema que están poniendo foco los inversionistas, sino también los consumidores, porque las nuevas generaciones están poniendo mucho foco y mucha presión a las entidades en términos de qué están haciendo para gestionar los temas y riesgos relevantes en el tema ambiental, social y de gobierno, y eso pudiera ser en un momento dado, y está ocurriendo, un tema de decisión de consumo en producto A y B, en términos de cómo están gestionando estos temas las compañías y cómo le están informando a los stakeholders, estando en ellos el tema de inversionistas, clientes o consumidores, entre otros stakeholders que son relevantes para las compañías. Oye, la verdad es que muy contentos de saber que este apetito por mitigar el greenwashing pues está dando cada vez más seguido, que era un riesgo que ya habíamos platicado aquí en Visión Global hace algunos meses, esta cada vez exposición más al greenwashing sin conocer precisamente pues los criterios ASG prudentes. Y finalmente quisiera preguntarte, Jesús, ¿cómo ves? ¿Nos pudieras dar un scope muy general a nivel Latinoamérica, cómo estamos en este contexto? Sí, mira, en términos de Latinoamérica, yo te diría, el tema de ASG está tomando más relevancia, está ganando momentum. Sin embargo, todavía no estamos al nivel de quizás economías o países que ya tienen un mayor avance al respecto, ¿no? Yo creo que aquí la parte interesante es que estas áreas de oportunidad que se identifican y que están en la agenda a nivel del consejo, a nivel comité de auditoría, y donde la participación del CEO a nivel consejo es muy relevante, yo creo que es importante primero asegurarnos que está en la agenda y definir acciones relevantes para gestionar estos riesgos. Sin duda, es un tema que a nivel México, Latinoamérica, está ganando relevancia y va a ganar más relevancia en los siguientes meses y años, por lo que es importante saber cuáles son los temas críticos o riesgos críticos en la parte ambiental, social y de gobierno a nivel de entidad, considerando la industria o sector donde opera, y cuáles son las acciones que se estarán definiendo para gestionar dichos temas, en donde el empuje y donde el empowerment por parte de consejo y de la alta dirección, si en este caso el CEO, va a ser sumamente crítica. Jesús Luna, socio líder de Private Enterprise para KPMG México. Te agradezco muchísimo haber estado aquí en Visión Global en Negocios TV. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación y quedamos a la orden. Buen día. Un fuerte Un saludo a abrazo. tu auditorio.